Gemelos fueron abandonados por su propio padre, pero un caballo estaba ahí. Nadie esperaba que un simple caballo apareciera justo en ese instante, pero su presencia cambiaría todo de una forma que nadie puede explicar. Suscríbete para más historias que tocan el alma y descubre relatos que te conmoverán profundamente. Comenta desde dónde nos estás viendo. ¿Escuchaste eso, Canela?, preguntó Heréndira, tirando de las riendas mientras su yegua resoplaba inquieta. Un chillido agudo, como un lamento de niño, rompía el aire seco de la tarde, colándose entre los mezquites y los nopales. No era el canto de los coyotes, ni el graznido de las urracas. Era humano, y estaba cerca. El costal de papas que llevaba a lomos de la yegua cayó al suelo cuando Heréndira apuró el paso, sintiendo el corazón treparle por la garganta. Las piernas le temblaban, pero siguió, empujada por un impulso que no supo nombrar. «¡Hola! ¿Hay alguien ahí?», gritó al monte. El llanto se detuvo. Silencio. Luego, un crujido. Heréndira apartó ramas con el brazo, arañándose la piel, y entonces los vio. Dos niños, no mayores de 5 años, sentados sobre una piedra, abrazados el uno al otro. Estaban sucios, con las mejillas manchadas de tierra y los ojos como platos. Frente a ellos, inmóvil como una estatua, un caballo viejo de pelaje grisáceo los miraba como si custodiara algo sagrado. «Dios mío», murmuró Heréndira, y al dar un paso, el caballo bufó suavemente. No huyó, no atacó, solo la miró. Los niños no hablaban, ni una palabra. Solo la seguían con los ojos, aferrados a su silencio. El caballo caminaba tras ellos con paso lento, cansado, pero decidido. Heréndira, acostumbrada a cuidar animales, no supo cómo tratar a esos pequeños humanos frágiles, llenos de miedo. Les ofreció agua, pan. Ellos tomaron con manos temblorosas, pero seguían sin decir nada. En su pequeña cocina de adobe, el olor a café recién colado no logró disipar el frío que se instaló en su pecho. ¿Quién dejaría a dos criaturas así en medio del monte? ¿Por qué ese caballo no los abandonó? «No puedo dejar esto así», se dijo a sí misma, y salió con paso firme hacia la casa de Rosalba. «¿Cómo que los encontraste así nomás?». Rosalba la miró con el ceño fruncido, el delantal manchado de masa. Sentados, como si los hubieran dejado ahí, como si los hubieran olvidado. «¿Y el caballo?». «No sé, pero se quedó con ellos, como si los cuidara». Rosalba cruzó los brazos pensativa. «Heréndira, ¿no será que son los hijos del Elías?». «¿Elías? ¿El que se largó hace 2 años?». «El mismo. La comadre de la tienda dijo que lo vieron por la zona hace unos días, solo, nervioso». Heréndira tragó saliva. No dijo nada, pero algo en su pecho se cerró como un puño. Esa noche, los niños durmieron en el catre junto al fogón. El caballo, al que uno de ellos susurró «Chispa», se quedó echado bajo la ramada, como si supiera que su deber aún no terminaba. A medianoche, Heréndira se despertó con un sobresalto. Mateo, el más pequeño, según ella adivinó por el tamaño, lloraba en silencio. León lo abrazaba fuerte, tratando de calmarlo. Heréndira se acercó despacio, se sentó a su lado y puso una manta sobre ellos. No dijo nada, solo les acarició el cabello, uno con la mano derecha, el otro con la izquierda, como si fueran suyos. En el fondo lo supo, ese encuentro no había sido casual, y algo, o alguien, no quería que ellos sobrevivieran, pero Heréndira no iba a permitirlo. El sol ya comenzaba a esconderse cuando Heréndira volvió al rancho con los gemelos a cuestas. Uno en cada brazo, ligeros como pájaros, pero pesados de silencio. Caminaban sin protestar, sin llorar, sin preguntar a dónde iban. Solo miraban, con esos ojos grandes, clavados en algo que nadie más podía ver.
El camino de tierra crujía bajo sus pasos y detrás de ellos Chispa los seguía. El caballo no se despegaba, como si su alma estuviera amarrada a la de los niños. Heréndira lo miraba de reojo y no sabía si sentirse más tranquila o inquieta. ¿Qué clase de vínculo era ese? Al llegar, empujó la puerta de madera con el hombro y entraron. La casa olía a frijoles refritos, a leña, a soledad de muchos años. Lo sentó en la banca junto a la mesa y les sirvió agua en unos vasos de vidrio con flores descoloridas. No dijeron nada, ni un gracias, ni un gesto. ¿Tienen hambre?, preguntó ella despacio, como si hablar más fuerte pudiera romperlos. Uno de ellos, el más callado, apenas asintió con la cabeza. El otro tomó el vaso con manos temblorosas y bebió como si no hubiera probado agua en días. Heréndira se apresuró a calentar tortillas y huevos con chile. Comieron sin hablar, como dos fantasmas sentados a su mesa. Cuando terminaron, los envolvió en cobijas y los dejó dormidos en el sofá. Salió al patio, se cruzó de brazos y miró a Chispa, que seguía parado junto a la puerta, quieto, como esperando permiso para quedarse. «No sé qué pasó, viejo, pero tú sabes más que yo», le susurró. A la mañana siguiente, Heréndira caminó hasta la delegación del pueblo. Un cuarto con paredes descascaradas, una silla rota y una mesa donde don Lauro leía el periódico como si fuera la Biblia. Levantó la vista al verla entrar. «¿Y ahora tú por aquí, Heréndira?» «Encontré unos niños, 2, solos en el monte, acompañados por un caballo». Don Lauro arqueó una ceja. «¿Y eso qué tiene que ver conmigo?» «Pues que están solos, nadie los reclama, no hablan, no sé de dónde salieron». «¿Ya los revisó un doctor? ¿No están lastimados?» «No parece, pero no dicen ni cómo se llaman, apenas comen». Don Lauro se rasca la barba, incómodo. «Mira, sin denuncia formal no hay mucho que pueda hacer. Podría pasarlos con el DIF, pero tú sabes cómo es eso. Van a terminar quién sabe dónde». Heréndira apretó los dientes. No era la respuesta que esperaba, ni por asomo. «Entonces, ¿me los llevo de regreso, así nomás?» «¿Tú los encontraste? Entonces tú decides. Pero si algo pasa, no digas que no te advertí». Regresó al rancho con un nudo en la garganta. Entró y los encontró como los había dejado, abrazados, dormidos uno sobre el otro. Sus pequeños pechos subían y bajaban con el mismo ritmo, como si compartieran el mismo sueño. Heréndira se sentó frente a ellos, los observó largo rato. Tenían las uñas sucias, los zapatos rotos y los rostros marcados por el polvo y el sol. Uno de ellos murmuraba algo entre sueños. Una palabra sonaba a papá, pero enredada en miedo. En la tarde les dio un baño en la tina del patio. No se resistieron. Mateo, el más pequeño, ahora estaba segura, temblaba con el agua tibia, pero no se quejaba. León miraba todo con desconfianza, como si esperara que algo malo pasara de un momento a otro. «¿Dónde está su mamá?», preguntó Heréndira, mientras le secaba el cabello con una toalla vieja. Silencio. Solo los ojos de León fijos en el horizonte. ¿Y su papá? Mateo bajó la cabeza, se mordió el labio, un parpadeo. Nada más. Heréndira sintió un pinchazo en el pecho. Se quedó quieta. Años atrás había sentido lo mismo cuando el médico le dijo que su hijo no había sobrevivido al parto. Ese mismo silencio, ese vacío. Esa noche, mientras acomodaba las cobijas, los niños la siguieron hasta su cuarto sin decir palabra. Se acostaron en el rincón, junto a la ventana. Chispa resopló desde afuera. Dormía justo bajo el marco, como si cuidara la entrada. Heréndira no pudo dormir. El viento soplaba suave, pero algo en el ambiente estaba cargado, como si una tormenta invisible se acercara. Cerró los ojos, pero no dejó de pensar. ¿Quién abandona a sus hijos en el monte? ¿Qué clase de persona hace eso? ¿Y por qué? Y más aún, ¿por qué ese caballo no se aleja de ellos?
El rancho de Heréndira amaneció con una quietud engañosa. El sol apenas tocaba los tejados cuando Rosalba llegó sin avisar, con su rebozo al hombro y ese andar que decía más que sus palabras. «Vine por unos huevos y a ver cómo están los niños», dijo entrando sin pedir permiso, como era su costumbre. Heréndira no respondió enseguida. Estaba moliendo café con mano firme, mientras los gemelos dibujaban en un papel arrugado que les había dado la noche anterior. Chispa dormía en la sombra del naranjo como si ya fuera parte del paisaje. Rosalba se acercó a los niños y los miró detenidamente. ¿Ya hablaron? Muy poco. Apenas susurran entre ellos. No quieren decir ni su nombre. Rosalba bajó la voz casi en un murmullo. Heréndira, ¿te acuerdas de Elías? Heréndira alzó una ceja. ¿Elías Sandoval? Ese mismo, el que se largó dejando a la mujer y al chamaco. ¿Qué tiene que ver él con esto? Dicen que lo vieron por la zona hace unos días. Medio escondido, traía cara de muerto. Y tú encontraste a estos niños justo después. El silencio se hizo pesado. Las palabras quedaron flotando, como el polvo que entra por las rendijas de la puerta. No vayas a repetir esto por ahí, añadió Rosalba. Pero dicen que Elías andaba metido con gente pesada, que lo buscaban por unas tierras que no eran suyas. Heréndira dejó de moler el café. Sus manos temblaban apenas, pero lo suficiente para que Rosalba lo notara. ¿Tú crees que estos niños? Yo no sé, pero míralos bien, Heréndira. Ese león se parece al Elías cuando era chiquito. La misma frente, los mismos ojos. Después que Rosalba se fue, Heréndira salió al patio con la excusa de alimentar a las gallinas, pero en realidad necesitaba aire, necesitaba pensar. Miró a Chispa, que levantó la cabeza apenas al sentir su presencia. El caballo tenía una mirada vieja, como si hubiera visto cosas que no se pueden contar. Heréndira se agachó junto a él y le habló como a un viejo amigo. «¿Tú los conoces, verdad? ¿De dónde vienen?» El caballo parpadeó lentamente y Heréndira sintió, sin razón alguna, que sí. Esa tarde bajó al pueblo. Caminó entre la gente con los ojos bien abiertos, como si buscara algo que no sabía nombrar. En la tiendita, la comadre Susana la saludó con una mirada rápida y luego bajó la vista. «Dicen que traes niños contigo», comentó sin mirarla de frente. «Sí. Los encontré solos en el monte. ¿Y ya sabes de quién son?» «No, nadie los ha reclamado». Susana se acercó bajando la voz. «Heréndira, tú sabes que aquí todos nos conocemos y también sabemos cuándo es mejor no meterse. ¿Eso qué quiere decir? Solo ten cuidado. Hay nombres que es mejor no decir en voz alta y hay historias que no conviene sacar a la luz». Esa noche, los gemelos volvieron a dormir abrazados. Heréndira los arropó como cada día, pero su mente no descansaba. La sospecha de Rosalba le daba vueltas en la cabeza. ¿Y si era cierto? ¿Y si estos niños eran hijos de Elías? Recordó una tarde, años atrás, cuando Elías le vendió un burro viejo y le dijo que quería empezar de nuevo. No tenía buena fama, pero tampoco era del todo malo, o eso creyó entonces. El silencio del rancho se rompió con un sonido seco, como una piedra chocando contra madera. Heréndira salió corriendo con una lámpara. Chispa estaba inquieto resoplando. Alguien había lanzado una piedra contra la puerta del corral. No había nadie, solo el eco del viento y la sensación de que alguien los estaba vigilando. Entró de nuevo y cerró bien con tranca. Se sentó junto a la ventana con la lámpara encendida. No iba a dormir. Algo le decía que lo que acababa de empezar no era un simple rumor. Esa noche, más que nunca, supo que estaba sola y que proteger a esos niños sería más difícil de lo que imaginaba. Chispa ya no era solo el caballo viejo que apareció en el monte. En cuestión de días, se había convertido en una sombra constante para los gemelos. Donde ellos iban, él iba. Si jugaban con las piedritas en el patio, Chispa estaba cerca.
Si se sentaban en la tierra, él bajaba la cabeza y los olfateaba suave, como si contara sus suspiros. Heréndira los observaba desde la cocina, con los brazos cruzados. Había criado animales toda su vida, conocía sus mañas, sus reacciones, su forma de proteger o de alejarse. Pero lo de Chispa no tenía lógica. Ese caballo no era de nadie del pueblo, nadie lo reclamó, y no tenía marcas ni herrajes recientes. Apareció con ellos y no se fue más. Esa mañana, mientras barría la entrada, vio algo que la detuvo en seco. León se había tropezado con una piedra y cayó de rodillas. Chispa, que estaba a unos metros, relinchó fuerte y corrió hacia él. No como quien huye, sino como quien protege. Se puso frente al niño, cubriéndolo con su cuerpo, mirando alrededor como si esperara un ataque. Heréndira soltó la escoba y corrió. «¡Tranquilo, Chispa! ¡Ya pasó!». El caballo resopló, bajó la cabeza hacia León y olfateó su cabello. Luego, despacito, se alejó. León no dijo nada. Se levantó, limpió sus rodillas y volvió con su hermano. Esa noche, mientras los niños dormían, Heréndira se sentó frente a la chimenea con una taza de café caliente entre las manos. El fuego chispeaba suave, pero su mente estaba lejos. Recordó las palabras de Rosalba, las advertencias en el pueblo, el miedo en los ojos de Susana, y luego pensó en Chispa. Se levantó, fue al cuarto donde dormían los niños y se asomó. Mateo tenía el puño cerrado, como si escondiera algo. Se acercó despacio, se lo abrió con cuidado. Era un pedazo de tela, viejo, sucio, pero bordado con un nombre casi borrado, E.S. Heréndira se quedó helada. ¿Elías Sandoval? Al día siguiente fue directo al potrero. Chispa comía tranquilo, sin apuros. Heréndira se le acercó con la tela en la mano. «Tú vienes de allá, ¿verdad?», le dijo como si él pudiera entenderla. El caballo la miró, no se movió. Solo la miró con esos ojos grandes, oscuros, que no sabían hablar, pero sí decirlo todo. «No me voy a rajar, viejo», susurró, «pero necesito saber qué pasó». Después del desayuno, Heréndira decidió salir con los niños al monte, al mismo lugar donde los había encontrado. Quería ver si ellos reaccionaban a algo, si recordaban. El camino estaba igual de solitario, igual de lleno de rumores en el viento. Cuando llegaron, Mateo se detuvo en seco. León le tomó la mano. «Aquí fue», dijo el pequeño, por primera vez con voz clara. Heréndira se agachó junto a ellos. «¿Aquí los dejaron?». Mateo asintió. «Papá nos dijo que esperáramos, que iba por ayuda, pero nunca volvió». El corazón de Heréndira se encogió. «¿Y Chispa?». «Chispa llegó después», dijo León bajito. «Se quedó con nosotros». Esa tarde, Heréndira escribió en un cuaderno todo lo que había escuchado. Detalles, palabras sueltas, comportamientos. Sabía que estaba armando un rompecabezas y también sabía que alguien más no quería que lo armara. Volvió al corral y encontró a Chispa mirando hacia el cerro con las orejas paradas. No era común verlo así. «¿Qué escuchas?», preguntó ella en voz baja. El caballo giró la cabeza hacia el monte, luego la miró. Heréndira sintió un escalofrío. Esa noche hubo truenos a lo lejos. Los niños dormían, pero Chispa no. Caminaba de un lado al otro, inquieto. Heréndira, sentada junto a la ventana, entendió que algo se acercaba, y no era solo una tormenta. El silencio del pueblo pesaba más que el calor del mediodía. Heréndira cruzaba la calle principal con paso lento, como quien pisa terreno minado. Iba de casa en casa con cualquier pretexto, que si los huevos, que si el pan, que si la leche. Pero lo que buscaba eran respuestas, y las respuestas no querían ser encontradas. Entró a la tienda de la señora Bernarda, una mujer mayor que lo sabía todo, y por lo mismo decía poco. «¿Y cómo sigue tu caballo?», preguntó Bernarda mientras envolvía 1 kilo de azúcar. «Ahí va, más atento que nunca, como si supiera cosas».
Heréndira sonrió, pero con los ojos serios. «Oye, ¿te acuerdas del Elías Sandoval?» Bernarda se detuvo. Sus manos dejaron el azúcar sobre el mostrador y sus labios se apretaron como si acabara de probar limón. «No me gusta hablar de los muertos en vida. ¿Muerto o desaparecido?» Bernarda levantó la mirada, firme. «Mira, mija, ese hombre se fue hace mucho, y más vale no andar removiendo tierra vieja, porque lo que está enterrado luego huele mal». Heréndira pagó sin insistir, pero el comentario le quedó zumbando en la cabeza como abeja encerrada. La siguiente parada fue la peluquería de Tomás, un hombre siempre enterado de todo, aunque su vida era tan tranquila como su corte de cabello. «¿Y esos niños que traes?», preguntó mientras barría cabellos del suelo. «Los encontré en el monte. Nadie los reclama. Me dijeron algo de su papá y me sonó a Elías». Tomás parpadeó lento, dejó la escoba a un lado. «Si son hijos de Elías, mejor haz como que no sabes». «¿Por qué?». «Porque Elías no era solo un mal marido, Heréndira. Se metió con gente que no perdona. Anduvo vendiendo tierras que ni suyas eran, y cuando lo buscaron para que pagara, desapareció. Así nomás. Y nadie hizo nada. Aquí todos sabíamos, pero también sabíamos que con esa gente no se juega. Tú mejor cuida a esos niños, y no hables más del asunto». Heréndira regresó al rancho con el alma revuelta. Había algo podrido detrás de todo esto, y no era solo la historia de un padre irresponsable. Era algo más grande, más sucio, y todos lo sabían, pero nadie quería mirarlo de frente. Al llegar, encontró a León sentado junto al corral, acariciando la melena de Chispa. El niño la vio y sonrió por primera vez. «¿Dónde fuiste?», preguntó con esa voz bajita, como si el mundo aún lo asustara. «A ver si alguien sabía de su papá». «¿Lo encontraste?». «No, hijo, pero estoy buscando». León bajó la cabeza. Luego susurró algo que la dejó helada. Él dijo que si algo pasaba, no debíamos hablar. Heréndira se agachó a su lado, lo miró a los ojos. ¿Qué quería decir con eso? Que si alguien nos preguntaba, no dijéramos su nombre, ni lo que vimos. ¿Y qué fue lo que vieron? León tragó saliva. Mateo, que escuchaba desde la puerta, corrió a abrazarlo. Ninguno respondió. Esa noche, Heréndira no cenó. Se quedó sentada junto al fogón, viendo cómo las llamas se comían los trozos de ocote. Pensaba en las advertencias del pueblo, en los ojos tristes de los niños, en el caballo que parecía cargar con un secreto enorme. Si Elías desapareció, ¿por qué no buscaron a los niños?, pensó. ¿Por qué nadie pregunta por ellos? ¿Quién se beneficia del silencio? Salió al patio. Chispa la esperaba, como si supiera que ella necesitaba hablar. «Tú los viste todo ese tiempo, ¿verdad?», le dijo acariciándole el cuello. «Tú sabes qué pasó». Chispa resopló, bajó la cabeza y caminó hacia la cerca. Luego se detuvo y miró hacia el cerro. Heréndira siguió su mirada. En lo alto, entre sombras y árboles, algo brilló un segundo, como un reflejo, como si alguien estuviera allá arriba observando. Volvió a entrar, cerró la puerta con tranca, porque aunque nadie lo decía, Heréndira ya sabía. Alguien no quería que la verdad saliera a la luz, y ese alguien seguía cerca. El rancho amaneció inquieto. No era solo el viento o el canto de los gallos, era algo más. Heréndira lo sintió en el estómago, como cuando se viene una tormenta pero no hay nubes en el cielo. Salió con la olla de comida para Chispa y se detuvo en seco. Allá, junto al camino, a unos 100 metros, había una camioneta estacionada, blanca con los vidrios polarizados. Nadie dentro se movía, solo estaba ahí, como si observara sin mirar. Heréndira apretó los labios. No dijo nada, solo regresó por dentro y cerró la puerta con seguro. Por primera vez en mucho tiempo, echó también la tranca. A media mañana, Rosalba llegó hecha un torbellino. Ni siquiera tocó la puerta.
¿Quiénes son esos?, soltó entrando con los ojos encendidos. ¿Quiénes? Los de la camioneta blanca. Llevan ahí desde ayer en la tarde. Dicen que preguntaron por ti en la tiendita de Susana. Heréndira se cruzó de brazos. ¿Y qué les dijo? Que no sabía nada. Pero no son del pueblo, Heréndira. Tienen cara de esos que no preguntan dos veces. ¿Y tú qué crees que quieren? Rosalba se acercó y bajó la voz. Yo creo que tienen que ver con Elías. Y si eso es cierto, más vale que no sigas hurgando, no con esa gente. Rosalba, tengo a 2 niños aquí. No puedo hacer como que no pasó nada. Y por eso mismo te lo digo, no es por ti, es por ellos. Esa gente no tiene corazón. Esa noche, Heréndira no durmió. Se quedó en la mecedora, con la escopeta vieja de su abuelo apoyada en la pared. Chispa no dejaba de moverse. Caminaba en círculos dentro del corral, como si también sintiera el peligro. Los niños dormían tranquilos, ajenos al miedo que rodeaba la casa. A las 2 de la mañana escuchó pasos, ligeros, cerca de la cerca. Se levantó despacio con el corazón golpeándole el pecho. Abrió una rendija de la cortina. Ahí estaban, 2 hombres, uno flaco, otro robusto, caminando pegados a la línea de mezquites. No entraban, pero tampoco se iban, solo rondaban. Heréndira cargó la escopeta, no para disparar, sino para que se oyera. El clic del seguro sonó seco, claro. Como esperaba, los hombres se detuvieron. Uno volteó hacia la casa. No alcanzó a verle la cara, pero lo supo, la estaban vigilando, y sabían que ella también los veía. A la mañana siguiente, el pueblo parecía ajeno a todo, pero Heréndira sentía las miradas. En la panadería, el panadero apenas la saludó. En la tortillería, las otras mujeres cuchicheaban sin disimulo. En la plaza, se encontró con don Lauro. «Oficial», lo saludó. «Tengo gente extraña merodeando mi rancho. Están preguntando por mí. ¿Te han hecho algo?» «Todavía no». Don Lauro se acomodó el sombrero. «Entonces no hay delito. Pero ten cuidado, Heréndira. A veces lo mejor es no meterse en lo que no es de una». «¿Y si esos niños fueran tuyos?» El oficial la miró por un segundo. Luego bajó la vista. «Tú sabes cómo es esto. Si no hay papeles, si no hay denuncia, no puedo mover un dedo. Y si esos hombres vienen por algo más, yo tampoco puedo protegerte». De regreso en casa, Heréndira se sentó en la cocina. Los niños jugaban con piedritas en el patio, haciendo dibujos en la tierra. Chispa los miraba, vigilante. La soledad pesaba, pero la decisión era firme. No iba a entregar a esos niños. No iba a quedarse callada. Aunque el pueblo le diera la espalda. Aunque la sombra de Elías siguiera flotando en cada esquina. El pasado había vuelto. Pero Heréndira ya no era la misma de antes. Ahora tenía algo, alguien que proteger. Y pelearía con todo lo que tuviera, así fuera sola. Las mañanas en el rancho de Heréndira empezaron a tomar forma. Ya no eran silenciosas como antes, ni solitarias. Ahora, el sonido de las pisadas pequeñas corriendo por el patio se mezclaba con el canto de los gallos. Y Chispa, como reloj viviente, relinchaba apenas el sol tocaba los cerros. Mateo y León despertaban juntos, uno al lado del otro, siempre abrazados. A veces hablaban entre ellos en susurros que Heréndira no alcanzaba a oír, pero ya no estaban tan cerrados. Mateo le sonreía. León la miraba con más confianza. Los dos empezaban a soltar las palabras poquito a poco, como si midieran el terreno antes de pisarlo. Heréndira les asignó pequeñas tareas: regar las plantas, recoger los huevos del gallinero, dar de comer a Chispa. Los niños las hacían con una seriedad que la conmovía. Había algo en ese compromiso silencioso que le removía cosas viejas, enterradas bajo capas de tiempo. Una tarde, mientras cocinaban juntos unas gorditas, Mateo la miró de reojo. «¿Tú eres nuestra mamá ahora?»
La pregunta le cayó como cubetazo de agua fría. Se le atoró el nudo en la garganta, pero no dejó que los ojos se le llenaran. No, hijito, yo soy Heréndira, pero si ustedes quieren, puedo ser alguien que siempre esté aquí. Mateo asintió. León no dijo nada, pero se acercó y le pasó una servilleta doblada con cuidado. En el centro, un dibujo hecho con crayones rotos, 3 figuras tomadas de la mano y un caballo a un lado. Ese dibujo lo pegó en la pared de la cocina, justo al lado de una foto vieja de su padre. La imagen de ese hombre, rígido con sombrero y cara seria, contrastaba con la ternura de los trazos infantiles. A veces, al mirarla, pensaba en lo diferente que habría sido su vida si su padre hubiera sabido amar de otra forma. Los días pasaban lentos pero llenos. Por primera vez en años, Heréndira tenía una rutina con sentido. Ya no era solo cuidar animales y sobrevivir al calendario. Era levantarse para preparar desayunos con risas, para curar rodillas raspadas, para contar historias antes de dormir. Pero en las noches, cuando los niños dormían profundamente, los pensamientos volvían. La amenaza seguía rondando. Aún no sabía quiénes eran esos hombres ni qué buscaban exactamente, pero sí sabía que cada día de calma podía ser el último. Una madrugada se levantó con un sobresalto. Había tenido un sueño extraño. Los niños caminaban por el monte, solos, y Chispa los seguía. Pero esta vez el caballo sangraba. No sabía por qué, pero esa imagen la dejó con el corazón acelerado. Salió al patio y ahí estaba Chispa, acostado, tranquilo, como si sintiera que ella lo estaba buscando. Le acarició el cuello. «No me dejes sola con esto, ¿sí?». Unos días después, mientras León regaba los girasoles, encontró algo semi-enterrado cerca del naranjo. Llamó a Heréndira. Era una cajita metálica oxidada, envuelta en una bolsa de plástico negra. La abrieron juntos. Adentro había una carta arrugada, una foto rota y una llave pequeña. La carta estaba escrita con letra apurada y manchada. No tenía firma, pero decía: «Si algo me pasa, esto puede ayudar. No confíes en nadie». La foto mostraba a un hombre, medio borroso, junto a un caballo que claramente era Chispa. Detrás, una casa vieja con tejas rotas. Heréndira sintió un escalofrío. No reconocía el lugar, pero el mensaje era claro. Elías había querido dejar una pista. Tal vez había intentado proteger a los niños, o tal vez había hecho algo peor, y esto era su manera de redimirse. Guardó todo en una caja de madera y la escondió en la alacena detrás de los frascos de café. Esa noche, mientras arropaba a los gemelos, pensó en lo que realmente significaba ser madre. No era parir ni tener un apellido en común. Era quedarse cuando todos se iban. Era luchar con uñas y dientes por algo que no es tuyo, pero lo sientes como si lo fuera. Y en ese rincón cálido de la noche, rodeada por el silencio del campo y el susurro del viento, entendió que, aunque fuera provisional, ese hogar ya tenía raíces, y que lo iba a defender con todo lo que tenía. La tarde caía sobre el rancho con ese tono dorado que solo se ve en el campo, cuando el aire se vuelve más fresco y los pájaros ya no cantan, solo observan. Heréndira estaba en la cocina, pelando unas papas, mientras los niños jugaban con piedritas bajo el naranjo. Chispa los vigilaba desde su rincón, medio echado pero alerta, como siempre. «Mira, se parece a ti», dijo Mateo, alzando una piedrita con forma curiosa y mostrándosela a León. Heréndira se quedó congelada. Era la primera vez que escuchaba la voz de Mateo tan clara, tan suelta. Se asomó despacito por la ventana. No quería interrumpir ese momento, solo verlo, absorberlo. «¿Qué dijiste, Mateo?», preguntó desde la puerta, con una sonrisa que le temblaba. El niño la miró, un poco sorprendido, pero no huyó. Caminó hacia ella con la piedrita en la mano y le mostró lo que parecía un corazón de piedra.
León dijo que no era nada, pero yo digo que sí es un corazón, como el que dibujaste el otro día. Heréndira se agachó a su altura. ¿Te acuerdas de eso? Mateo asintió. Luego bajó la voz. También me acuerdo del juego, el juego en el monte. La sonrisa de Heréndira se borró. ¿Qué juego, mi amor? Mateo empezó a mover los dedos, nervioso. Mi papá dijo que íbamos a jugar a las escondidas, pero que era diferente, que teníamos que quedarnos quietos y no hacer ruido hasta que él regresara. ¿Y regresó? El niño negó con la cabeza. Los ojos se le llenaron de lágrimas, pero no lloró. No volvió, solo chispa. Heréndira lo abrazó despacio, sintiendo cómo su pequeño cuerpo temblaba. León se acercó, pero no dijo nada. Solo puso su manita en la pierna de su hermano. Esa noche, ya con los niños dormidos, Heréndira sacó la cajita que habían encontrado días antes. Colocó la foto sobre la mesa y la observó con atención. El hombre que salía ahí sí podía ser Elías. Aunque no era claro, había algo en la forma de pararse, en la expresión. Y Chispa, firme a su lado, completaba la imagen como una pieza exacta del rompecabezas. Se quedó un largo rato pensando, ¿qué clase de hombre le dice a sus hijos que jueguen a esconderse y los deja en el monte? ¿Fue por miedo, por protegerlos, o simplemente huyó? A la mañana siguiente, Heréndira llevó a los niños al corral. Hoy vamos a cepillar a Chispa. ¿Les parece? Mateo asintió de inmediato. León dudó un poco, pero terminó por acercarse. Mientras pasaban el cepillo por el lomo del caballo, Mateo soltó otra frase que la descolocó. Papá dijo que los hombres malos no encontraban a los niños que se portaban bien. Heréndira detuvo la mano. ¿Qué hombres malos? Mateo bajó la vista. León respondió esta vez, en voz bajita. Los que lo estaban buscando. Él los escuchaba por la radio. Decía que venían por él. Heréndira tragó saliva. Ya no eran solo suposiciones. Los niños hablaban con miedo, pero con claridad. Más tarde fue a ver a Rosalba. Necesitaba hablar con alguien, aunque fuera en secreto. Rosalba. Los niños dijeron que Elías hablaba de hombres malos, de esconderse, que se fue y los dejó solos como parte de un juego. Rosalba se persignó. Te dije que él andaba metido en cosas feas, pero nunca imaginé que al grado de abandonar a sus hijos así. ¿Y tú crees que siga vivo? No sé, pero si lo está, esos hombres también lo están buscando, y no son de los que perdonan. De regreso en casa, Heréndira se sentó en el porche. Chispa se le acercó y puso la cabeza sobre su hombro. Ella cerró los ojos. Tú lo viste todo, ¿verdad? Tú sabes por qué huyó y por qué te quedaste con ellos. El viento sopló suave, trayendo el olor del monte. Los niños reían en el fondo, sin saber que sus palabras habían empezado a abrir puertas. Puertas que tal vez nadie quería abrir, pero que ya no podían cerrarse. Y Heréndira, ahora más que nunca, sabía que algo grande se acercaba. Don Lauro se apoyaba contra la puerta de su oficina, fumando un cigarro como si lo saboreara con cada respiración. Heréndira lo encontró ahí, justo cuando pensaba marcharse sin decir nada. ¿Vienes por lo mismo?, preguntó sin verla directamente. Sí, esta vez quiero que me escuches. Don Lauro suspiró, tiró la colilla al suelo y la pisó con el talón. Heréndira, tú sabes que te tengo respeto, pero hay cosas en las que uno no se debe meter. ¿Cómo qué? ¿Cómo cuidar a unos niños abandonados? ¿O cómo callarse mientras los mismos de siempre se salen con la suya? El policía se frotó la cara, se notaba cansado, hastiado, pero no por falta de sueño, sino por llevar demasiado tiempo callando. No es tan simple, mujer. Si tú supieras lo que hay detrás de ese tal Elías, te quedarías callada igual que todos. Pues dímelo, ábreme los ojos, Lauro. Ya no soy una muchacha. Él bajó la voz, casi al punto de un susurro.
A Elías lo andaban cazando desde antes que se largara. No solo por deudas, se metió con gente muy pesada, vendió información, terrenos, se burló de gente que no perdona. Y cuando intentó salirse, ya era tarde. Los niños fueron lo único que no pudieron usar contra él porque los escondió. Heréndira sintió un escalofrío. ¿Entonces tú sabías que los había dejado en el monte? No oficialmente, solo rumores, pero cuando tú los encontraste, entendí, y no hiciste nada. Don Lauro la miró por fin, con esos ojos que ya no tienen esperanza. Porque no puedo, porque si lo hago, no es solo mi vida la que corre peligro, es la de mi familia, la de todo el que se meta. Ya hubo uno que lo intentó, y su casa amaneció ardiendo. Heréndira se quedó en silencio. Había visto muchas injusticias en su vida, pero esto le sabía amargo, como si por fin entendiera que la ley en su pueblo era apenas una figura decorativa. Entonces, ¿me estás diciendo que me rinda? Te estoy diciendo que cuides a esos niños, que los protejas en silencio y que si de verdad los quieres, no remuevas más. De regreso en el rancho, el cielo estaba gris, no de tormenta, sino de esas nubes que solo se asoman cuando el aire carga secretos. Mateo y León jugaban a las canicas junto a Chispa, que descansaba con los ojos entrecerrados. Cuando vieron a Heréndira, corrieron a abrazarla. Ella los recibió con fuerza, con una mezcla de amor y rabia. ¿Todo bien, tía Eren?, preguntó León, usando ese apodo que había inventado hace días. Sí, mi cielo. Todo bien, respondió sin saber si decía la verdad. Esa noche no pudo dormir. Volvía una y otra vez a la charla con don Lauro, a las palabras que no quiso decir en voz alta, pero que estaban ahí, flotando. Sabía que estaba sola en esto, pero también sabía algo más importante. No iba a dejar que el miedo le marcara el camino. Había vivido demasiado tiempo sin moverse, sin hablar. Y esos niños merecían una vida sin sombras. Fue entonces cuando tomó una decisión. Iría más allá del pueblo. Buscaría a alguien fuera, alguien que no tuviera miedo. Tal vez en la ciudad, tal vez en un medio que no se comprara con amenazas. Al día siguiente, preparó todo sin que los niños notaran su ansiedad. Les dio desayuno, les pidió que ayudaran a Rosalba con la leña. Luego, montó a Canela, su yegua, y salió rumbo a la carretera. Llevaba consigo la caja de metal, la carta, la foto, la llave. Llevaba más que pruebas. Llevaba la historia de dos niños que aún no entendían lo que se les arrebató. Mientras cabalgaba entre caminos polvorientos, con el viento empujando sus pensamientos hacia adelante, supo que no había vuelta atrás. Las voces que querían callarla iban a tener que gritar más fuerte, porque ahora Heréndira también tenía algo que decir. La luna estaba alta, casi llena, y el rancho parecía dormido. Heréndira había vuelto cansada de la ciudad. No encontró ayuda concreta, pero dejó su denuncia en voz baja con una periodista local que le prometió investigar. No era mucho, pero al menos ya no guardaba todo sola. Los niños ya dormían cuando Heréndira se sirvió un té de tila. Se sentó en la mecedora de la entrada y cerró los ojos, solo por un instante. El silencio del campo solía calmarla, pero esa noche, ese silencio dolía. No era paz. Era una pausa antes del golpe. Y llegó. Un relincho cortó el aire como cuchillo, largo, desgarrado. Chispa. Heréndira se levantó de golpe y corrió descalza hacia el corral. El corazón le golpeaba en los oídos. Cuando llegó, lo vio. Chispa estaba de pie pero cojeaba. Tenía una herida abierta en el costado como un tajo reciente. Sangraba. No. Se agachó a su lado y le pasó la mano por el cuello. Tranquilo, viejo. Estoy aquí. Chispa resopló. Se tambaleó pero no cayó. Tenía los ojos abiertos, alertas, pero no asustados. Como si supiera exactamente por qué había sido herido.
Heréndira revisó la herida con las manos temblorosas. No era un accidente, era un corte limpio, hecho con cuchillo o machete. «¿Quién te hizo esto?», murmuró, aunque ya lo intuía. Alguien había entrado al rancho, alguien que no buscaba robar, alguien que quería mandar un mensaje. Esa misma noche, después de vendar a Chispa con trapos limpios y agua con sal, entró a la casa y despertó a los niños. «Levántense, rápido. Necesito que duerman en mi cuarto esta noche». «¿Qué pasó, tía Eren?», preguntó León con voz adormilada. «Nada grave, mi amor, pero quiero tenerlos cerca, ¿sí?». Mateo no preguntó, solo tomó su cobija y caminó en silencio. Heréndira los acostó a su lado como cuando eran bebés. Se quedó despierta toda la madrugada, con la escopeta cerca y la mirada fija en la puerta. Al amanecer fue al corral a ver a Chispa. Estaba más tranquilo, pero seguía débil. Heréndira le acarició el lomo con cuidado. «Nos están advirtiendo», dijo en voz baja. «Quieren que me calle». De pronto sintió una presencia. Se volteó. Don Lauro estaba ahí, parado junto a la cerca. «Me enteré», dijo, «de la herida del caballo. ¿Y ahora sí vas a hacer algo?». «Ya te dije que no puedo». «Pues yo sí». La voz de Heréndira temblaba de rabia contenida. «Tú prefieres proteger tu pellejo. Yo prefiero proteger a estos niños». Don Lauro bajó la mirada, luego la levantó, más serio que nunca. «Cuida tus pasos, Heréndira. Lo que estás haciendo es valiente, sí, pero también es peligroso, y lo peor es que puede costarte todo». Ya me costó demasiado callar. Esa tarde, Rosalba fue al rancho. Llevaba pan y café en una canasta, pero la mirada le pesaba. «¿De verdad piensas seguir con esto?». Chispa fue atacado anoche. Rosalba se persignó. «Dios mío, ¿y si no me detengo, quién sigue? ¿Yo? ¿Los niños?». «¿Y si sí?». Heréndira le sostuvo la mirada. «Prefiero enfrentar lo que venga que vivir con la culpa de no haber hecho nada». Rosalba no respondió. Solo le tomó la mano, fuerte. Antes de dormir, los niños se acercaron a Heréndira con algo entre las manos. Era una pulsera tejida, hecha con hilos de colores y mucho esfuerzo infantil. «Para que te proteja», dijo Mateo. «Como tú nos proteges a nosotros», agregó León. Heréndira se hincó frente a ellos. Sintió que las lágrimas le llenaban los ojos, pero no las dejó caer. No esa vez. «Gracias, mis niños. No saben lo fuerte que me hacen». Y mientras los abrazaba, entendió algo profundo. No estaba sola. Ya no. La mañana comenzó con una calma rara, de esas que cargan algo entre líneas. Heréndira preparaba avena mientras los gemelos dibujaban en la mesa con crayones gastados. León trazaba figuras de árboles. Mateo hacía rayones que parecían caminos, hasta que, sin levantar la vista, dijo algo que la hizo detener la cuchara en el aire. «Papá lloró cuando nos dejó». Heréndira se volteó despacio. León miró a su hermano y luego bajó la cabeza. «Dijo que era la única forma de que estuviéramos a salvo», agregó, «que se iban a llevar todo, menos a nosotros». «¿Quiénes?», preguntó Heréndira, sin levantar la voz, pero sintiendo cómo el corazón se le apretaba. Mateo no respondió. Solo murmuró: «Los del carro negro». Más tarde, mientras los niños jugaban en el corral con Chispa, Heréndira sacó la vieja libreta donde anotaba todo. Tenía fechas, frases sueltas que los niños habían dicho, detalles de la herida de Chispa, de las visitas sospechosas, de lo que le contó don Lauro. Todo parecía incompleto, pedazos de una verdad que aún no encajaban. Sabía que necesitaba ayuda, pero no de cualquiera. Alguien que no tuviera miedo, que pudiera dar voz a lo que el pueblo se empeñaba en callar. Recordó a Irene. Irene Carranza, periodista local, terca como mula y con fama de meterse donde nadie se atrevía. La conoció años atrás,
cuando fue a cubrir una sequía que dejó al pueblo sin agua. Desde entonces, supo que no se echaba para atrás fácilmente. Sacó el celular, lo dudó un segundo y marcó. Irene, soy Heréndira Castañeda. ¿Te acuerdas de mí? Claro que sí, ¿cómo estás? Te necesito, no para mí, para 2 niños. Hubo un silencio corto al otro lado. ¿Dónde te veo? Quedaron de verse en un café discreto en la ciudad, lejos del pueblo. Heréndira viajó con cuidado, sin decirle a nadie, sin levantar polvo. Llevaba su libreta, la cajita con las pruebas y una foto de los niños. Irene la esperaba con una laptop y cara de no haber dormido en días. Se saludaron con un abrazo rápido y directo, sin adornos. «Cuéntame todo», dijo Irene sin rodeos. Heréndira habló por casi media hora. No se guardó nada. La aparición de los niños, el caballo, las amenazas, los hombres que rondaban, don Lauro y su silencio. Irene tomaba notas mientras escuchaba, pero hubo un momento en que levantó la mirada, muy seria. «¿Dices que los niños hablaron de un carro negro?» «Sí, eso ya me suena. En otros pueblos también han aparecido gente desaparecida, amenazas, familias huyendo. ¿Y no se ha publicado nada?» «Lo he intentado, pero cada vez que saco algo, lo bajan. Me silencian». Heréndira apretó los puños. «Entonces, úsalos a ellos, no como espectáculo, como evidencia, como testigos». Irene se quedó callada un momento. Luego asintió. «Necesito hablar con ellos, con cuidado. ¿Crees que me dejen?» «No confían fácil, pero puedo intentarlo». De regreso en el rancho, los niños corrieron a abrazarla como si hubiera estado fuera semanas. Chispa resopló al fondo, como si también celebrara su vuelta. «Tengo que contarles algo», les dijo ya en la cocina. «Una amiga quiere venir a conocerlos. Se llama Irene. Es buena gente, solo quiere saber su historia». «¿Como los cuentos?», preguntó Mateo. «Sí, pero este es un cuento real y ustedes son los protagonistas». León miró a su hermano, luego a Heréndira. «¿Nos va a ayudar?» «Eso intentará, pero solo si ustedes quieren». Mateo lo pensó unos segundos. Luego se acercó y le tomó la mano. «Entonces sí». Esa noche, Heréndira volvió a escribir en su libreta, pero no solo hechos. Esta vez escribió emociones, miedos, esperanzas, porque lo que estaba pasando ya no era solo una historia incompleta, era el principio de una verdad que con suerte por fin saldría a la luz. El sol ya había cruzado la mitad del cielo cuando Irene volvió al rancho, esta vez con su cámara, su libreta y una mirada más preocupada que curiosa. Había pasado los últimos días revisando documentos, archivos y notas viejas que guardaba en su computadora como piezas sueltas de un rompecabezas que nadie quería armar. Heréndira le sirvió café en jarros de barro y la llevó al patio, donde Chispa descansaba bajo la sombra del naranjo. Los niños jugaban cerca, pero atentos a cada palabra que decían los adultos. «Encontré algo», dijo Irene sin rodeos, «y no es poco». Heréndira se sentó sin apartar la vista de su rostro. «Irene, dime todo». La periodista sacó un folder con copias impresas, artículos de periódicos olvidados, notas manuscritas y 3 fotos de diferentes regiones. Todas mostraban a hombres con niños pequeños, todos con tierras de por medio, todos desaparecidos. «Elías no es el único», comenzó. «En los últimos 5 años han desaparecido al menos 6 hombres en situaciones similares. Todos tenían terrenos en disputa, tierras sin papeles, propiedades heredadas a medias o en zonas codiciadas por empresas grandes. Nadie hizo mucho ruido porque la mayoría eran campesinos sin influencias y todos dejaron hijos». ¿Estás diciendo que los abandonos no fueron voluntarios? No lo creo. Lo de Elías suena más a desesperación que a abandono, y lo de los demás igual,
hombres que intentaron salirse de tratos turbios, gente que sabía que si hablaban, los mataban. Entonces, desaparecían. Heréndira se quedó en silencio. Su mente recorría cada recuerdo, cada palabra de los niños, cada mirada de Chispa hacia el monte. Todo empezaba a tener sentido. Irene, ¿y quién está detrás? Eso es lo más delicado. Hay nombres, pero todos están protegidos: políticos locales, empresarios, un par de notarios. La tierra se volvió negocio sucio, y cuando alguien no quiere vender o estorba, lo hacen desaparecer. Simple. ¿Y cómo encajan los niños? Como daño colateral, como advertencia, como recordatorio de que el silencio es lo más seguro. Esa noche, después de que Irene se fue, Heréndira no quiso dormir. Se sentó con su libreta una vez más, frente al fuego. Escribía, tachaba, volvía a escribir. No quería olvidar ni un detalle. Mateo se acercó con su cobija arrastrando. ¿Tienes miedo?, preguntó con su vocecita cansada. Heréndira lo miró con ternura. Un poco, pero también tengo rabia, y eso me empuja a no rendirme. Mateo se sentó junto a ella, con los pies colgando. Mi papá no era malo, ¿verdad? No, hijo, estaba asustado, y cuando uno tiene miedo, a veces toma malas decisiones, pero no por maldad. El niño asintió, entendiendo más con el corazón que con la cabeza. Al día siguiente, Irene envió un mensaje. Voy a mover esto. Tengo contacto con un medio grande. Si logro publicar, se va a armar. ¿Estás lista para eso? Heréndira leyó el mensaje varias veces. Luego levantó la vista hacia los gemelos que corrían detrás de Chispa, riendo por primera vez en días. Escribió de regreso: hazlo, que se sepa, ya no hay marcha atrás. Porque entendía al fin que lo que estaba ocurriendo no era solo un caso de abandono, era una red invisible que atrapaba a los que menos podían defenderse. Y si nadie rompía ese silencio, los siguientes podrían ser otros niños o ella misma. El día había sido largo. Irene se quedó en el rancho esa noche, sentada en la galería con una taza de café que Heréndira le sirvió sin decir palabra. El cielo estaba cubierto de estrellas, pero el aire traía una nostalgia vieja, de esas que no se nombran. Los niños ya dormían. Chispa roncaba suavemente bajo el tejabán. Todo parecía en calma, pero Heréndira no dejaba de apretar el jarro entre sus manos. Irene, ¿tú tienes hijos? La periodista la miró, sorprendida por la pregunta tan directa. No, nunca se me dio. ¿Y tú? Heréndira tardó en contestar. Sus ojos se clavaron en la oscuridad del campo, como si buscara algo perdido entre los árboles. Tuve uno, un niño. Se llamaba Damián. Irene bajó la taza, guardó silencio. No preguntó, solo esperó. Tenía apenas 6 meses en mi vientre cuando empecé a sangrar. Fui sola al hospital sin decirle a nadie. Me dijeron que no había nada que hacer, que a veces así pasaba. Tragó saliva como si el recuerdo le raspara por dentro. Lo enterré al pie de ese naranjo donde hoy duerme Chispa. Nadie más lo sabe. Irene asintió respetuosa. ¿Y por qué me lo cuentas ahora? Porque desde que llegaron estos niños, siento que alguien me los trajo, no como reemplazo, no, sino como una segunda oportunidad, como si Damián me hubiera dicho: mamá, cuídalos tú. Irene se quedó en silencio un momento, luego habló despacio. A veces la vida encuentra formas raras de darnos lo que merecemos. No siempre es justo, pero sí significativo. Heréndira la miró y sus ojos ya no estaban tristes, estaban decididos. Por eso no pienso rendirme, porque si me callo ahora, no solo traiciono a estos niños, también traiciono a ese hijo que nunca pudo vivir. Al día siguiente, Heréndira llevó a Irene al árbol del naranjo. Se agachó y colocó una pequeña piedra sobre la tierra. Aquí está. Nunca puse cruz ni nada, solo me sentaba a llorar en silencio. Irene la acompañó en ese gesto guardando silencio con ella. Luego sacó su libreta y escribió algo
sin que Heréndira se lo pidiera. Esto también es parte de la historia, lo que duele, lo que no se dice, lo que nos hace pelear aunque nadie más lo entienda. Heréndira asintió. Yo no sabía que todavía tenía tanta rabia guardada, hasta que los vi, tan chiquitos, tan solos. Me miraron como si ya me conocieran, como si supieran que yo también estaba rota. Esa noche, cuando los niños ya estaban acostados, Irene pidió permiso para leerles un cuento. Escogió uno sencillo, sobre una tortuga que buscaba un hogar. Mientras leía, Heréndira los observaba desde la puerta. Mateo se acurrucó en el regazo de Irene, y León apoyó la cabeza en la pierna de su hermano. Los tres parecían encajar. Y en ese momento, algo en el pecho de Heréndira se acomodó. No sanó por completo, pero al menos ya no dolía tanto. Porque entendió que esa historia no solo era de ellos, también era suya. Y que, quizás, la verdad no era solo algo que debía contarse, sino algo que también debía vivirse. La nota apareció en el portal de noticias más leído del estado un martes por la mañana, firmada por Irene Carranza. El encabezado decía: niños abandonados, tierras robadas y silencio institucional, la historia que nadie quiere contar. Heréndira la leyó con el corazón latiendo en los oídos. No eran solo palabras, eran hechos, nombres, fechas, testimonios. Irene no se guardó nada, ni los apellidos de los supuestos compradores de tierras, ni la omisión de las autoridades locales. Y al centro de todo, la historia de Mateo y León. Sus caritas en sombra, sus voces ahora multiplicadas. El texto corrió como pólvora, primero en redes, luego en la radio local. En la tienda, en la plaza, en la tortillería, nadie hablaba de otra cosa. Rosalba llegó al rancho agitada. ¿Tú sabías que lo iban a publicar? Sí, dijo Heréndira, sin quitar los ojos del celular. Pues ya está en boca de todos. Y no todos están contentos. No esperaba otra cosa. Rosalba se quedó callada unos segundos. Pero también hay quienes se están animando a hablar. Ya no eres la única. Esa misma tarde, don Lauro llegó al rancho. No traía su uniforme ni su cara de siempre. Parecía más bien un hombre derrotado. Me llamaron desde la capital. Me exigieron un informe y una explicación. ¿Y qué vas a hacer?, preguntó Heréndira. Lo que ya no puedo evitar: actuar. La fiscalía viene en 2 días, y esta vez no puedo tapar el sol con un dedo. Heréndira lo miró, midiendo su tono. ¿Tienes miedo? Mucho. Pero más miedo me da seguir callando. Se despidió con un apretón de manos firme, pero con los ojos al borde del remordimiento. Sabía que había perdido tiempo. Sabía que había protegido al poder equivocado. Al día siguiente, varias mujeres del pueblo se reunieron en la casa de Rosalba. Eran vecinas, madres, hermanas de hombres que también habían desaparecido sin dejar rastro. Una de ellas, doña Beatriz, habló con voz temblorosa pero firme. Mi hermano desapareció hace 3 años. Dijo que no iba a vender su parcela, que era de la familia. Después ya no lo vimos más. Nunca denunciamos porque sabíamos que nadie iba a hacer nada. Otras contaron historias parecidas. Terrenos codiciados, visitas incómodas, amenazas, y luego silencio. Rosalba, con los ojos vidriosos, se giró hacia Heréndira. Lo tuyo nos despertó, mujer, nos sacudió. Entonces no se callen otra vez, respondió Heréndira con la voz baja pero firme. No pasó ni una semana antes de que la camioneta blanca regresara. Esta vez no se estacionó lejos. Se detuvo frente al rancho. Heréndira salió sin miedo, con la escopeta colgada al hombro y con Chispa detrás como un centinela. 2 hombres bajaron, trajeados, sin prisa. «Venimos a hablar», dijo uno, con una voz que intentaba sonar amable. «Pues hablen desde ahí», contestó ella. «No tienen nada que buscar aquí. Usted está metiéndose en asuntos peligrosos. No es por usted, es por los niños».
A veces los errores de los grandes los pagan los pequeños. Heréndira respiró profundo, conteniendo el temblor de la rabia. Y a veces los pequeños enseñan a los grandes a no tener miedo. Los hombres se miraron, subieron de nuevo al vehículo y se fueron sin decir más. Pero el mensaje había quedado claro, la presión ya no era solo social, era personal. La noche cayó con el canto de grillos al fondo y un aire más tenso que frío. Irene volvió al rancho para quedarse. La nota ya estaba dando frutos. Más periodistas la contactaron. Se empezó a hablar de abrir una investigación federal. Los niños dormían, agotados por la emoción de ver gente nueva que los miraba con respeto y no con lástima. Heréndira los cubrió con una manta y se sentó junto a Irene. ¿Crees que con esto sea suficiente? No, respondió Irene, sincera, pero es un comienzo. ¿Y si vienen por ellos? Entonces nos tendrán que llevar a todas, y no les va a ser fácil. El fuego en el fogón chispeó con fuerza, y en ese instante, sin necesidad de decirlo, ambas supieron que la historia ya no era solo de dos niños y una mujer decidida. Ahora era la historia de un pueblo que por fin estaba empezando a hablar. Era una mañana fresca cuando el veterinario llegó al rancho. Se llamaba Mauro, un hombre de andar pausado y voz grave, de esos que se toman el tiempo para escuchar más de lo que hablan. Irene había contactado con él luego de leer en los archivos del caso que uno de los caballos, ligados a otra desaparición, también tenía cicatrices similares. Chispa, como siempre, no se mostró asustado. Dejó que Mauro se acercara, lo tocara, le revisara el costado herido. «Es un animal fuerte», dijo mientras palpaba con cuidado. Pero esta herida no fue la primera. Heréndira lo miró con el ceño fruncido. «¿Cómo que no? Tiene marcas viejas, cicatrices en el lomo, detrás de las patas, como si hubiera estado amarrado o golpeado. Y eso no es común en caballos de trabajo. Esto viene de un encierro prolongado, o peor, de maltrato». «¿Puedes saber desde cuándo?». Mauro asintió. «Por el tejido. Algunas tienen más de 6 meses. Las recientes no pasan de 3 semanas». Irene tomó nota de todo. Su mirada brillaba con una mezcla de rabia y esperanza. «¿Y hay algo más que nos pueda decir dónde estuvo?». Mauro levantó una de las patas delanteras del caballo con precisión. Revisó la herradura, luego el borde del casco. «Mira esto», dijo. «Tiene restos de tierra muy arcillosa, con fragmentos de hoja seca de mezquite. No es de aquí. Es más bien de zonas abandonadas, tipo caseríos viejos o potreros sin uso». Heréndira dio un paso al frente. «¿Como el rancho La Mora?», preguntó. «Exactamente. Ese lugar está abandonado desde que el viejo siriaco murió, ¿no?». Rosalba, que había llegado sin avisar, completó la idea. «Dicen que Elías estuvo escondido ahí un tiempo antes de que desapareciera». Irene levantó la vista de su libreta. «¿Puedes acompañarnos, Mauro?». «Claro, pero vámonos con cuidado». Horas después llegaron a La Mora. El lugar era una ruina cubierta de maleza. Las paredes agrietadas aún sostenían un techo incompleto. Había huellas de fogatas apagadas, latas oxidadas, restos de ropa vieja. Mauro bajó de la camioneta y caminó en círculos. Se agachó y tomó un puñado de tierra. «Esta es la misma que traía Chispa en los cascos, y aquí hay algo más». Sacó una navaja y rascó cerca de una de las piedras del corral trasero. Apareció un clavo retorcido, con restos de pelo. Esto era una estaca. Aquí ataron al caballo. Irene tomó fotos, grabó video. El lugar estaba lleno de señales. Una colilla de cigarro reciente, un trapo ensangrentado medio enterrado. «Aquí estuvieron», dijo. «Chispa, Elías, tal vez alguien más». Heréndira caminó entre los restos, como si siguiera pasos que aún flotaban en el aire. «Este fue el lugar. Aquí los tuvo. Aquí planeó dejarlos». De regreso en el rancho, Chispa recibió a Heréndira con un suave relincho.
Ella se acercó, le tomó el hocico con ambas manos y le habló como si le hablara a un viejo amigo. Gracias, viejo. Tú fuiste testigo de todo, y aún así volviste. No nos dejaste. Irene se acercó y le mostró a Mauro las fotos. Todo esto sería suficiente como prueba. No es contundente, respondió el veterinario, pero es una pieza clave. Demuestra que el caballo estuvo donde se sospecha, que no fue accidente ni su aparición coincidencia. Este animal es un sobreviviente y un testigo. Esa noche, Irene subió el nuevo reportaje. Título: La tierra habla y un caballo recuerda, el caso que empieza a desenredarse. Y mientras los niños dormían, Heréndira sentía que por fin la verdad, esa que nadie quería ver, comenzaba a salir del monte, paso a paso, como chispa, con cicatrices, pero en pie. Fue después de una noche particularmente silenciosa, cuando Heréndira se despertó y los vio dormidos en el mismo rincón de siempre, con los brazos enredados uno en el otro, como si el mundo solo fuera seguro estando juntos. Mateo murmuraba el nombre de Chispa entre sueños. León aún tenía el pulgar en la boca, como si todavía fuera un bebé. Ahí, bajo esa luz tenue que entraba por la ventana, Heréndira lo supo. «Son mis hijos», susurró. «No biológicamente, no por papeles, pero sí de alma, de responsabilidad, de amor». Y eso era más que suficiente. Esa misma mañana, mientras preparaba café, se acercó a Irene. «Voy a adoptarlos. Legalmente quiero que lleven mi apellido». Irene la miró sorprendida y luego sonrió. «Vas a necesitar mucha paciencia y algunas buenas aliadas». El proceso no fue simple. En la oficina del DIF regional, una mujer de voz monótona y cara cansada hojeaba los papeles con indiferencia. «¿Y usted no tiene familiares directos? Pareja, hijos, algún respaldo económico formal?» «Tengo tierra, trabajo, salud y amor. ¿Eso no basta?» Las leyes piden más. Necesitamos constancia de estabilidad, análisis psicológico, estudios del entorno, y no hay acta de nacimiento de los niños. Heréndira respiró hondo. No gritó, pero por dentro ardía. «Entonces dígame qué tengo que hacer. Lo haré todo. Será largo y difícil, pero no imposible». Esa frase fue su ancla. No imposible. Rosalba fue la primera en levantar la voz. «Si necesitan testigos, yo firmo. He visto cómo los cuida. Esos niños ya no son huérfanos». Después se sumó doña Beatriz y luego Susana, la de la tienda. Mujeres que la conocían desde niña, que sabían de su temple, de su soledad y ahora de su coraje. Incluso don Lauro, con más remordimientos que orgullo, firmó una declaración. «Yo vi que esos niños llegaron solos, pero también vi cómo cambiaron con Heréndira. No puedo negar eso». Irene se encargó de documentar todo. Fotos, entrevistas, cartas de apoyo. Armó un expediente tan humano como legal. «Te estás rodeando bien», le dijo una tarde. «La justicia no siempre es ciega. A veces solo necesita que alguien le toque fuerte la puerta». Un día, mientras jugaban con Chispa, León se detuvo, lo miró y luego corrió a Heréndira. «Tía Eren, dime, mi cielo, ¿tú te vas a quedar para siempre?» La pregunta le cayó como una ráfaga. Se agachó, le tomó la carita con ambas manos. «Sí, aunque grites, llores o te enojes conmigo, yo me quedo». Mateo se acercó. «¿Entonces podemos decirte mamá?» Y Heréndira, que pensó que ya no le quedaban lágrimas, sintió cómo se le llenaban los ojos. «Claro que sí. Si ustedes quieren, yo quiero más». Semanas después recibió la llamada. «Señora Castañeda, la cita está lista. El juez quiere escuchar su historia en persona. Allí estaré». Ese día se vistió con su mejor blusa, se recogió el cabello y tomó la caja de madera con las fotos, dibujos de los niños y la pulsera tejida que le habían regalado. Frente al juez, habló sin miedo. Contó todo. Cómo los encontró, cómo los cuidó, lo que dijeron, lo que soñaban.
No lloró, solo habló con la verdad. Cuando el juez levantó la vista, sus palabras fueron pocas, pero bastaban. El tribunal reconoce su petición. Procederemos con la asignación de tutela provisional mientras se resuelve el trámite completo. Salió del juzgado con los papeles en la mano y el alma en alto. Irene la esperaba afuera junto a los niños. Mateo la vio llegar y corrió. ¿Ya somos una familia? Heréndira lo alzó en brazos, con fuerza. Siempre lo fuimos, solo faltaba que el mundo lo supiera. Eran casi las 6 de la tarde cuando tocaron a la puerta, no con fuerza, sino con ese golpeteo tímido, casi culpable. Heréndira, que estaba preparando la cena, limpió las manos con el delantal y abrió. Allí estaba Clarisa, una mujer del pueblo que casi nunca hablaba con nadie, siempre cabizbaja, siempre aprisa. Nadie sabía mucho de ella, solo que había trabajado con varias familias grandes y que era pariente lejana de Elías. ¿Puedo pasar?, preguntó con la voz quebrada. Heréndira la hizo pasar sin hacer preguntas. Clarisa se sentó en el borde de la silla, como si no quisiera molestar, como si el suelo pudiera tragársela en cualquier momento. «Vengo, porque ya no puedo más», dijo finalmente, «porque lo que sé no me deja dormir». Clarisa respiró hondo, cerró los ojos y soltó. Elías no era un santo, pero tampoco era un cobarde. Estaba huyendo. Sí, pero no solo por las tierras. Heréndira se acercó sin interrumpirla. Hace un año lo escuché discutir por teléfono. Yo estaba limpiando la casa de su primo y él pensaba que no había nadie. Gritaba que ya no iba a seguir firmando cosas ni prestando su nombre, que lo iban a matar. Lo dijo así, con esas palabras. Irene, que acababa de llegar con su grabadora, encendió el dispositivo con discreción. ¿Sabes con quién hablaba? No, pero después desapareció. Y a los pocos días, unos hombres fueron a buscarlo a casa de su primo. Golpearon a uno de sus tíos. Dijeron que alguien tenía que pagar. Heréndira apretó los dientes. ¿Y por qué no lo dijiste antes? Clarisa la miró con lágrimas en los ojos. Porque tenía miedo, porque yo también firmé unos papeles sin leer, porque me amenazaron, pero ya no quiero seguir callando. No cuando esos niños están en medio. La noticia corrió rápido. Clarisa, la silenciosa, había hablado. Y no fue cualquier cosa. Su testimonio abrió un nuevo hilo en la investigación. Irene publicó un artículo con fragmentos de su declaración, sin revelar su nombre completo, y la historia se amplificó. En la tienda, la gente ya no solo murmuraba. Ahora opinaban en voz alta. Siempre se supo que Elías andaba con fuego, decía uno, pero nadie sabía que era para tanto, respondía otro. Y en ese nuevo ambiente, más mujeres empezaron a levantar la voz. Aparecieron historias parecidas, nombres usados sin permiso, amenazas, pagos en sobres cerrados. El sistema, lento pero presionado, empezó a moverse. Un fiscal especial fue asignado. Las autoridades locales, ahora bajo escrutinio, no pudieron seguir ignorando lo evidente. Una noche, Clarisa regresó al rancho. ¿Crees que hice bien?, le preguntó a Heréndira, con los ojos enrojecidos. Hiciste lo que tocaba, lo que nadie más se atrevía a hacer. Y si vienen por mí, entonces no estarás sola, te lo juro. Irene también le prometió protección. Ya estaba en contacto con defensores de derechos humanos. Clarisa recibiría ayuda para declarar formalmente bajo resguardo. Era el comienzo de una nueva etapa, peligrosa sí, pero necesaria. Esa noche, en el rancho, mientras los niños dormían y Chispa masticaba pasto bajo la luna, Heréndira se sentó con Irene frente al fogón. Cada día siento que estamos más cerca y a la vez más expuestas, dijo. Así es esto, respondió Irene. La verdad no llega sin ruido, ni sin consecuencias. Pero vale la pena, ¿verdad? Siempre.
Y en ese silencio compartido, entendieron que Clarisa no solo había roto el miedo, había abierto una puerta que nadie más se atrevía a tocar, y ya no había vuelta atrás, solo quedaba avanzar hasta el final. Fue Irene quien lanzó la idea, mientras tomaban café una tarde con las manos frías y la esperanza caliente. ¿Y si este lugar se vuelve algo más? No solo tu casa, algo más grande. Heréndira parpadeó. ¿Más grande cómo? Un refugio. Para otros niños como Mateo y León, hay más de los que crees, muchos que nadie ve, que nadie cuida, y tú ya empezaste algo que vale la pena compartir. Heréndira no respondió de inmediato, pero esa noche se quedó viendo el techo mientras los niños dormían a su lado, y lo sintió. No era solo una buena idea, era un llamado. El gallinero se movió de lugar. El viejo granero se limpió con escobas prestadas y ayuda de Rosalba y otras vecinas. Las camas se improvisaron con cobijas donadas y las paredes se pintaron con brochas compartidas. Irene documentó cada paso y subió una convocatoria sencilla. Rancho El Naranjo busca ser refugio para la infancia olvidada. Se aceptan donaciones, voluntarios y sobre todo, respeto. La respuesta fue más grande de lo esperado. Llegaron sacos de arroz, ropa usada, libros, lápices. Algunos llegaron desde pueblos cercanos con historias a cuestas. Y la gente del propio pueblo, al ver que esto era real, empezó a cambiar. Don Lauro llevó unas rejas para reforzar la entrada. Susana, de la tienda, dejó una caja con galletas y un mensaje. Para los que empiezan de nuevo. El primer niño que llegó fue David, de 9 años. Lo trajo su abuela que ya no podía con él y temía que cayera en malas manos. No soy mala, dijo con la voz rota, pero ya no tengo fuerza. Heréndira lo abrazó y lo metió al rancho como si siempre hubiera vivido ahí. David, al ver a Mateo y León, no tardó en sonreír. Jugó con Chispa como si fueran viejos amigos. Después llegó Ana Sofía, una niña callada, con mirada de adulto y una mochila pequeña con todo lo que tenía. ¿Aquí me puedo quedar mucho tiempo?, preguntó, apenas bajándose del carro de la fiscalía. Aquí puedes quedarte todo el tiempo que necesites, le dijo Heréndira, tomándola de la mano. Lo que empezó como curiosidad se volvió respeto. Lo que era burla, ahora era admiración. La gente empezó a ver a Heréndira no solo como la señora del rancho, sino como un pilar, como alguien que no solo hablaba, actuaba. Las escuelas se ofrecieron a ayudar. Un médico rural pidió permiso para pasar una vez por semana a revisar a los niños. Una profesora jubilada mandó libros y cuadernos. Incluso los que antes vigilaban en silencio, los mismos que alguna vez amenazaron con su sola presencia, ya no pasaban por el rancho. Había ojos encima, había comunidad, y eso, más que una denuncia, era protección viva. Una tarde, mientras los niños hacían figuras de barro en el patio y Chispa los observaba como un padre cansado, Heréndira se sentó bajo el naranjo con Irene. «¿Te acuerdas cuando esto era solo silencio?», le dijo. «Y ahora es un hogar con nombre. ¿Crees que Damián, allá donde esté orgulloso?». Irene no respondió enseguida. Luego puso su mano sobre la de Heréndira. «Creo que Damián está aquí, en cada niño que sonríe sin miedo». Heréndira respiró profundo. «Entonces que sigan llegando. Aquí ya no hay puertas que se cierran, solo brazos que se abren». Y mientras el sol se escondía y los ecos del pasado se perdían entre las risas, el rancho El Naranjo se convertía día con día en un verdadero lugar seguro. Fue un domingo tranquilo. Mateo y León jugaban con David a las escondidas entre los girasoles. Chispa los seguía con paso perezoso. Heréndira los miraba desde la cocina, con la satisfacción de quien ve crecer algo que sembró con el alma. Pero la tranquilidad se quebró con una sola pregunta. «Mamá Eren, ¿qué va a pasar con nuestro apellido?». Mateo lo soltó sin avisar mientras comía pan con chocolate.
León lo miró sin hablar, pero con los ojos llenos de la misma duda. Heréndira se quedó en silencio unos segundos. De todos los pasos que habían dado, ese todavía no lo cruzaban. Los papeles legales avanzaban, sí, pero los apellidos, esos cargaban historia. Y a veces, dolor. Esa noche, Heréndira se sentó con ellos en el catre, a la luz de una lámpara de aceite. Afuera, los grillos cantaban bajito. Sus apellidos son los de su papá, y nadie puede borrar lo que fue. Pero ustedes tienen derecho a decidir qué quieren llevar y qué no. Mateo frunció el ceño. Si no lo llevamos, ¿ya no somos sus hijos? Claro que sí. Ustedes son mis hijos desde que me dijeron mamá, el papel, el apellido, solo dicen lo que el corazón ya sabe. León, con su voz bajita, preguntó, ¿podemos tener tu apellido también? Heréndira sintió como algo se aflojaba dentro de ella. Ese tipo de llanto que no sube a los ojos, pero que te empuja a abrazar fuerte. Pueden tenerlo, y si quieren, pueden usarlo primero, o en medio, como ustedes elijan. Esa semana, Irene organizó una pequeña ceremonia en el rancho, no una fiesta, más bien un acto íntimo, algo para marcar el momento. Había flores del campo, dibujos pegados en las paredes y un cartel escrito por los niños que decía «Bienvenidos al nuevo nosotros». Mateo y León se pararon frente a todos, tomados de la mano. Heréndira les entregó 2 libretas nuevas con sus nombres, Mateo Castañeda y León Castañeda. Los niños levantaron las libretas y la pequeña multitud aplaudió. No era un trámite oficial aún, pero era real, más real que muchos documentos sellados por burócratas sin alma. Una semana después llegó una carta, sin remitente, con letra desordenada. No puedo volver. No es por miedo, es por ustedes. Porque si aparezco, ellos también. Díganles que los amo, díganles que hice lo que pude. No había firma, pero era obvio. Irene la analizó. Confirmó lo que ya sabían. Elías seguía vivo, en algún lugar. Tal vez con remordimientos, tal vez protegiéndose, tal vez huyendo de sí mismo. Heréndira leyó la carta a los niños, sin adornos. ¿Está vivo?, preguntó León. Sí, mi amor. ¿Va a volver? Heréndira tragó saliva. No lo sé. Mateo guardó silencio un momento. Luego dijo, con una madurez que le dolía, entonces, que se quede donde esté. Nosotros ya estamos bien aquí. En el rancho, el apellido Castañeda empezó a florecer en libretas, dibujos y nuevas historias. Los niños lo decían con orgullo. Lo pintaban en la entrada de sus cuartos, lo escribían en sus cuadernos. Pero más allá del nombre, lo que habían encontrado era algo más profundo, un lugar donde no tenían que esconderse, donde no los iban a abandonar, donde ya no cargaban el silencio de otros. Y aunque Elías seguía siendo una sombra que rondaba a lo lejos, ya no era una herida, era solo parte de un pasado que no definía su presente. Heréndira los miraba jugar, correr, pelearse por la última tortilla del comal, y en cada gesto, en cada mamá, sabía que el apellido era solo una excusa para nombrar lo que ya existía, una familia hecha a mano, una identidad nueva, fuerte y elegida, un futuro que por fin les pertenecía. La noche era tibia y silenciosa, no había viento, solo el crujir lento de la leña en el fogón. Heréndira estaba sentada frente a las llamas, envuelta en su rebozo, con una taza entre las manos. No había niños corriendo, todos dormían. Chispa roncaba bajo el naranjo, como siempre. Ahí, en esa quietud, se permitió respirar hondo y pensar. Pensó en el abandono, no solo el de los gemelos, sino el suyo también, el que vivió cuando perdió a su hijo. El que arrastró durante años fingiendo que no dolía. Pensó en el destino, ese que algunos llaman casualidad y otros milagro.
Porque ¿cómo explicar que dos niños aparezcan en el monte y un caballo los cuide hasta que alguien los encuentre? No, eso no era suerte. Eso era otra cosa, una especie de alma que se enciende cuando más se necesita. Heréndira miró hacia la casa. Cada cuarto ahora tenía vida. Risas, ronquidos, dibujos en las paredes, cobijas revueltas. No era una casa perfecta, pero era hogar. Recordó la primera noche que León le dijo «mamá». El primer dibujo que Mateo le regaló con su nombre escrito en letra chueca. El día que David, el niño rebelde, se acercó a darle un abrazo sin pedir nada a cambio. Recordó también a Clarisa, a Irene, a Rosalba. Mujeres que cargaban con su propio abandono, pero que eligieron sanar ayudando a otros. Y en ese repaso silencioso, entendió algo más profundo. El dolor no desaparece, pero cuando se comparte, se vuelve más ligero. Un leve movimiento en el corral la sacó de sus pensamientos. Chispa se levantó con dificultad, caminó hasta ella con sus pasos pesados y su mirada tranquila. «Ya estás viejo, compañero», dijo Heréndira, acariciándole el hocico. El caballo apoyó la cabeza en su hombro como si entendiera, como si dijera «aquí sigo, aunque ya me canse». Ella sabía que no le quedaba mucho tiempo. Chispa había cumplido con su destino. Había sido el ángel guardián de los niños, el puente entre el abandono y el nuevo comienzo. «Cuando tú te vayas, no será el fin», le susurró. «Será la prueba de que un milagro sí puede dejar huella». Al amanecer, los niños despertaron uno a uno. Las risas regresaron al patio. El desayuno se sirvió con tortillas calientes y jugo de naranja. Mateo corrió hacia Heréndira con una hoja doblada. «Escribimos algo con León», dijo. «Para ti». Ella abrió el papel. Decía: «Gracias por quedarte, cuando todos se fueron». Heréndira no lloró. Sonrió, porque entendía que eso, más que cualquier sentencia legal, era la confirmación de su lugar en el mundo. «Yo también les agradezco por elegirme». Esa noche, frente al mismo fuego, con los niños dormidos y Chispa ya acostado, Heréndira cerró los ojos. No necesitaba más pruebas. Había visto el alma de cada niño encenderse, había visto la suya renacer. Porque no se trataba solo de rescatar vidas. Se trataba de permitir que la propia volviera a tener sentido. Y mientras las estrellas se encendían como faroles en el cielo, supo que aunque el camino no había sido fácil, lo volvería a andar, paso por paso. Porque a veces el abandono es solo el prólogo, y lo que viene después es el verdadero comienzo. A veces, los vínculos más fuertes no nacen de la sangre, sino de la elección. Elegir quedarse, elegir cuidar, elegir amar, incluso cuando todo parece perdido. Esta historia nos recuerda que, incluso en medio del abandono, puede florecer un hogar, que un solo acto de valentía puede cambiar destinos, y que el amor, cuando es verdadero, no necesita permiso para quedarse, porque cuando el alma se enciende, no hay oscuridad que la apague. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a dejar un comentario. ¿Tú también conoces a alguien que encontró familia donde menos lo esperaba? Dale like si crees que todos los niños merecen un lugar seguro. Y comparte este video con alguien que necesite volver a creer en los milagros simples. Forma parte de esta comunidad de almas valientes. Suscríbete para recibir más historias que tocan el alma, porque nunca sabemos cuál será la próxima que nos transforme para siempre. Aquí, cada historia es un refugio.